Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars de la Cátedra Vinter de Ciberseguridad. Hoy tenemos de la mano de Jaime Álvarez una sesión que yo calificaría como muy útil para todas las personas que quieran dedicarse al mundo de la ciberseguridad, porque va a dedicarse al tema de las certificaciones en ciberseguridad. Pero antes de presentarle a él, para aquellas personas que no conozcan la Cátedra Vinter y este ciclo de webinar, quiero comentar brevemente en qué consiste. La Cátedra Institucional en Ciberseguridad Vinter de la Universidad de Laguna es una iniciativa de la empresa Vinter, creada con el objetivo de estrechar la colaboración con la Universidad de La Laguna y en particular con nuestro grupo de investigación, el grupo en criptología, para desarrollar actividades diferentes de formación, investigación, de divulgación, como estas webinars propiamente, y yo pues tengo el honor de dirigir esta cátedra. En primer lugar, por tanto, quiero dar las gracias a Vinter por darme este honor de dirigir esta cátedra y por haber tenido esta iniciativa de crearla. Una de las actividades principales de esta cátedra, enfocada hacia la divulgación y la formación, una mezcla entre ambos temas, es el desarrollo de este ciclo de webinars que tiene una periodicidad ideal de mensual, aunque realmente no lo logramos porque tenemos muchas cosas entre manos. Y lo que sí tenemos claro es que estos webinars tienen que contar con ponentes del máximo nivel. O sea, estos webinars son siempre por personas muy reconocidas, muy relevantes en los temas diferentes que se tratan en este ciclo. Empezamos el año pasado con Paco Martín de IBM Research hablando de computación cuántica, luego tuvimos a Rafael Tesoro de la Comisión Europea hablando de iniciativas europeas en ciberseguridad, después a Thomas Webner de Amadeus hablando de las estrategias en su empresa en materia de ciberseguridad. Después tuvimos a Noemí Brito, que es abogada de Derecho Digital de la empresa Seca Magán y nos habló de legislación en ciberseguridad. Y luego los dos últimos webinars fueron de Carmen Torrano de Eleven Paths, hablando de seguridad en IoT, y de Jordi Pujali de la empresa Saitel, hablando de votaciones electrónicas. Así que como ven, en este ciclo de webinars se han tratado temas todos relacionados con la ciberseguridad, pero muy variados. Todos esos webinars están disponibles en el canal YouTube de la cátedra, así que animo a todas las personas interesadas que se suscriban y que vayan y los vean allí. Y este webinar que tenemos hoy quedará también allí grabado en el canal YouTube de la cátedra. El webinar de hoy tenemos el lujo de tener a Jaime Álvarez Menéndez, que es responsable de seguridad informática de la empresa Vinter Sistemas. Y él, a petición de la cátedra, nos va a hablar del interesante tema de las certificaciones en ciberseguridad porque él sabe mucho de esto. Jaime, a quien yo no conozco personalmente, aunque tengo muchas ganas de conocer, es especialista en protección de datos y auditor jefe y especialista implantador ISO 27001. Él tiene una extensa experiencia en seguridad, tanto en la empresa Vinter como antes en otras entidades como entidades bancarias. Así que, por tanto, les animo a que disfrutemos y aprendamos de esta charla, que sin duda va a ser muy interesante. Y muchísimas gracias, Jaime, por aceptar nuestra propuesta y por darnos la oportunidad de contar contigo hoy en el ciclo de webinars. Muchas gracias. Seguimos con tu charla. Soy Jaime Álvarez, responsable de seguridad en Vinter Sistemas del sistema de empresas de Vinter Canarias. La cátedra de ciberseguridad de la Universidad de La Laguna junto con Vinter me han pedido que dé una charla sobre certificaciones de ciberseguridad, sobre todo enfocada para aquellos alumnos que se incorporan en el mercado laboral en breve. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de, por un lado, qué aporta la formación en ciberseguridad en general y las certificaciones en particular, y qué tipo de certificaciones hay. Y por último, vamos a ver algunas de las que existen, yo creo que las más importantes por lo menos, y algunas consideraciones que son importantes a la hora de elegir cuál realizar. Bueno, yo creo que, dado el tema, lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción a, bueno, cómo abordar una carrera profesional y cómo pensar en qué certificaciones o qué título o qué formación puede ser de interés para esa carrera profesional.
Y yo creo que ahí lo primero es saber muy bien dónde estoy, ¿no? Cómo he llegado y dónde estoy, qué conocimientos tengo, qué formación práctica y qué experiencia tengo, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, dónde sé más, de qué sé menos, para poder a partir de ahí establecer digamos, mi roadmap, establecer qué camino voy a seguir. Y una vez sé eso, debo determinar hacia dónde voy. Ya sé que me interesa la ciberseguridad, pero la ciberseguridad incluye muchas especialidades, tiene muchas facetas. Podemos hablar de gestión de la seguridad, podemos hablar de auditoría, podemos hablar de hacking ético, que tal vez es la parte que más le suele gustar a la gente que empieza. Podemos hablar de forense, de respuesta a incidentes, arquitectos de seguridad que son los que diseñan las soluciones, de análisis de malware, de desarrollo seguro, de análisis de riesgo, es decir, de muchas cosas. Entonces, lo primero es saber qué es lo que me interesa más, dónde me siento yo más cómodo, qué me atrae más. E incluso también conocer qué es lo que más demanda el mercado, qué es lo que más piden las empresas, qué es lo que más hace falta. Y a partir de ahí podré determinar qué camino quiero seguir. Un aspecto que yo considero también importante a la hora de esta evaluación es determinar qué perfil voy a tener. Si voy a ser un especialista muy centrado en una materia o voy a tener un perfil algo más generalista, ¿no? Y aquí yo creo que influye el tipo de empresas al que me puedo dirigir, ¿no? Las empresas pequeñas tienden a tener más perfiles algo más generalistas y las empresas grandes, a medida que se pueden permitir tener más personal, pues tienden a tener más gente especializada en determinadas materias, ¿no? Se van especializando cada vez más las personas. También creo que es importante tener en cuenta los obstáculos que me voy a encontrar en mi carrera profesional, tanto si estoy trabajando ya como si quiero empezar, como si quiero salir a ese mundo, ¿no? Es evidente que tengo que mostrar interés en lo que voy a hacer o en lo que estoy haciendo. No hay nada más triste que trabajar en algo en lo que no te gusta y que no te genera interés. Debo ser proactivo. Yo creo que una cosa que últimamente está quedando un poco del olvido es la cultura del esfuerzo, ¿no? Hay que esforzarse, las cosas a veces cuesta conseguirlas, hay que tener un perfil flexible, hay que ser capaz de aprender, de poder hacer distintas cosas, de aprender distintas cosas, hay que ser capaz de trabajar en equipo y fundamental hoy en día y más en tecnología, es la formación. Es decir, actualmente no es posible pensar, bueno, he terminado mi carrera o he terminado mi ciclo formativo, o lo que quiera que estuviera estudiando, y ya está, ya me lavo las manos y ya a vivir la vida, ¿no? Eso ya ha quedado completamente en el olvido y en tecnología mucho más. Ya no solo que la tecnología varíe muy rápidamente, sino que las empresas, el mercado, la sociedad en general cambia muy rápidamente y me voy a tener que adaptar a esos cambios y voy a tener que estar formándome de forma continua. Y dentro de todo esto, ¿dónde quedan las certificaciones? Bueno, mi opinión personal es que al final son lo mismo que cualquier otro título o estudio que realice, ¿no? Al final una certificación lo que me va a indicar, o lo que le va a indicar a la empresa o a la persona que la ve, es que he adquirido unos conocimientos determinados y he demostrado en un momento concreto, en la prueba, en el examen que he realizado para obtener esa certificación. Si yo como empresa o como persona que estoy en un proceso de selección viendo candidatos, eh, recibo un currículum que tiene incorporada una serie de certificaciones, por lo menos voy a ser capaz de identificar qué le interesa a esa persona y dónde ha puesto un cierto esfuerzo para aprender. No necesariamente será el mejor candidato,
pero sí sé que ha puesto, bueno, ha puesto unos ciertos cimientos en esa faceta, ¿no? En ese tipo de conocimiento. Ni más ni menos. O sea, no querrá decir ni que es el mejor, ni el peor, pero sí que por lo menos se ha forzado en demostrar que sabe de esa materia. Una pregunta que también me suelen hacer es, bueno, y en cuanto a máster contra certificaciones, certificaciones y máster, y ahí mi opinión es que son perfectamente compatibles y complementarios. Eh, en líneas generales, no quiere decir que siempre sea así, ¿vale? Pero normalmente un máster es una formación más académica, de más larga duración, con más contenido, y las certificaciones suelen ser más breves, más contenidas, más limitadas, ¿no? Ya digo que puede haber excepciones, ¿no? Pero esa es mi visión general. Si hacemos un símil, podríamos comparar un máster más con a lo mejor una carrera de fondo y una certificación con un sprint, con unos 100 metros lisos. Pero ya digo que son perfectamente compatibles y complementarios. Y por último, antes de entrar en las certificaciones en sí, y por enfocar también un poquito con datos de ahora, de estudios de finales del 2020, principios del 2021, hacia dónde pueden enfocar sus carreras, dentro de la ciberseguridad, hablando siempre. Aquí hay unas cifras de un estudio de Contía en la que las empresas que participaban señalaban cuáles eran las áreas más críticas dentro de ciberseguridad. Fijarse que, por ejemplo, la primera era el mundo del compliance, el cumplimiento normativo. ¿Vale? Cada vez hay más normas, tanto generales como pueden ser las de protección de datos u otras, como específicas para determinados sectores. Y eso, por ejemplo, nos ocurre en el sector aéreo en el que estoy ahora mismo, ¿no? Y las empresas deben cumplirlas, deben adaptar sus procesos, incluyendo la ciberseguridad, a esta normativa. Y por tanto, cada vez es más necesario que haya alguien que las conozca y que sea capaz de liderar ese camino hacia ese cumplimiento, ¿no? Aquí habla también, bueno, en segundo lugar estaría la fuerza de trabajo para la educación, el análisis de riesgo como tercero, los analistas de seguridad como cuarto, temas de privacidad como quinto, toda la parte de pen testing sería el sexto, y bueno, en métricas de seguridad. Esto puede dar una idea de por dónde están ahora mismo o por dónde están yendo ahora mismo las cosas, que no quiere decir que dentro de 2-3 años cambie radicalmente, ¿vale? Porque esto no es una foto fija, esto va evolucionando con el tiempo. Y de ahí de insistir la necesidad de flexibilizar nuestro perfil y de formarnos de forma continua. Otros datos, en este caso de una encuesta realizada entre diversas empresas por Fortinet, establecía que el 68% de las empresas tienen que luchar y pasan a veces fases complicadas para reclutar, contratar y mantener el talento en ciberseguridad. No es fácil. Se habla de que hay una falta de gente con perfil de ciberseguridad. Bueno, y también se comenta mucho en las redes que también puede ser en determinados casos, sobre todo en España, que también a veces los salarios no están equiparados a los de otros países. Bueno, sea cual sea la causa, lo cierto es que a veces es complicado encontrar determinados perfiles, sobre todo si buscamos con experiencia, y retenerlos, ¿no? Y mantener a la gente. Más cosas que establecía esta encuesta, pues por ejemplo que el 85% de los que le respondían tenían miembros en sus equipos de trabajo con certificaciones, que el 82% de las organizaciones prefieren contratar candidatos con certificaciones y que el 94% creía que las certificaciones, bueno, digamos que sirven para algo, ¿vale? Que son útiles. Y por último también, esta figura yo creo que es interesante, esta imagen, en cuanto a dónde están
o cuáles son los roles, las habilidades más complicadas de encontrar dentro del mundo de la ciberseguridad. Y aquí también puede dar una pista de cara a enfocar la carrera, ¿no? Pues, por ejemplo, el primer puesto lo tiene aquí los arquitectos de seguridad de soluciones en la nube, ¿no? Cada vez, bueno, no iba a decir que la nube va adquiriendo, no, la nube ya es una realidad, tiene un peso importante en todas las empresas hay más o menos servicios en la nube, y por lo tanto, esos arquitectos de soluciones de seguridad en la nube, pues van adquiriendo más peso, ¿no? Segundo lugar lo tendría simplemente lo que es un rol de administrador de seguridad o especialista en ciberseguridad. Aquí sería un rol más genérico, tal vez. Arquitectos de seguridad, volvemos al que diseña las soluciones de seguridad. Especialistas del SOC, de los centros de operaciones de seguridad. Especialistas de cumplimiento, volvemos al tema de cumplimiento, que insisto que cada vez va adquiriendo un mayor peso, porque cada vez hay más legislación y yo creo que es algo que seguirá avanzando. Cada vez habrá más legislación que obligue a las empresas a mantener unos niveles mínimos de ciberseguridad y eso va a ser también un cierto nicho de mercado importante para los especialistas en seguridad. Y bueno, ahí seguiríamos pues especialistas en operaciones de redes, especialistas en respuesta a incidentes, etcétera. Y ya entrando en la cuestión de lo que son las certificaciones en sí, lo primero que he hecho es establecer una clasificación personal. En este caso, podríamos, como casi todo, podemos establecer distintos criterios de clasificación y aplicarlos según creamos, ¿no? Yo, por simplificar, he agrupado las certificaciones en tres clasificaciones. La primera son certificaciones generalistas, que dan una visión global de la seguridad, del proceso de la seguridad, como puede ser la de ContIA, la de Security Plus. En segundo lugar estarían las que yo llamo de especialización, certificaciones dirigidas a especializarme, a hacer foco en una materia muy concreta, ¿no? Por ejemplo, hacking ético, auditoría, gestión de riesgo. Y por último lugar, las certificaciones de fabricantes, como por ejemplo las de Fortinet, Microsoft, Amazon. Ahora veremos algunas cuantas. Ahora lo que he intentado, un poquito más adelante, es no hacer un barrido por todas las que existen en el mercado, porque sería prácticamente imposible, pero sí por lo menos dar una referencia de las más conocidas y de las principales. Y antes de meternos con las certificaciones concretas y con las entidades y empresas que dan esas certificaciones concretas, sí he creído que es muy importante que conozcan algunos aspectos fundamentales a la hora de seleccionar una certificación. Lo primero es elegir una empresa, una entidad que tenga un reconocimiento y una solvencia que me asegure que no va a desaparecer 2 días después de hacer yo la certificación, que me asegure que esa certificación tiene un cierto reconocimiento en el mercado, ¿no? Porque si me gasto el dinero, utilizo mi esfuerzo, mi tiempo para conseguirla y después nadie la conoce, pues realmente he hecho el tonto, ¿no? Entonces, lo primero es ver si es una organización reconocida internacionalmente, o al menos en España, si estoy trabajando en España. ¿De acuerdo? Tengo que mirar también muy bien los requisitos para obtenerla, ¿vale? Cuidado, sobre todo cuando uno está empezando, porque hay algunas que requieren experiencia previa. Entonces, evidentemente, si me piden 3 años de experiencia para obtener la certificación y yo estoy saliendo de la universidad, pues no tiene mucho sentido hacerla en este momento. Lo lógico es que espere esos 3 años para poder realizarla, por mucho que me interese, ¿no? Algunas, otras no, pero algunas permiten hacer el curso y presentarse al examen. Lo único que no se puede obtener la certificación hasta que se demuestre esa experiencia. El que lo quiera hacer, también simplemente el resultado de pasar el examen no es la certificación, pero podría valer. Bueno, ahí depende después de la persona que lleve el proceso de selección y demás. Yo en mi caso, si tienes pasado el examen, pero no has podido por falta de experiencia, bueno,
sería un punto a tener en cuenta. No se valoraría tanto como la certificación, pero sería un punto a valorar. También es importante saber si es obligatorio realizar el curso que da la propia entidad, ¿vale? Hay algunas certificaciones que obligan a pasar el curso que da la propia entidad, ¿vale? Si no se ha hecho el curso, o se endurecen los prerequisitos o ni siquiera se puede optar a tener esa certificación. El siguiente punto sería, ¿dónde puedo realizar el examen o la prueba? Si es presencial o es online. Más hoy en día. Bueno, espero que en unos pocos meses, un año como mucho, esto se normalice completamente. Pero bueno, yo creo que el online ha llegado para quedarse. Ya hay muchas que admiten ese formato y yo creo que seguirá aumentando el número. Las que son presenciales, en su gran mayoría, si no todas, el examen se realiza en una entidad tipo Pearson Bue, de la que el sistema Vinter, una de las empresas del sistema Vinter, es franquicia y por lo tanto los exámenes se pueden realizar en nuestra sede en Gran Canaria, en Melenara. Hay otras que no, hay otras que obligan a hacerlo en un sitio determinado, lo cual puede complicar un poco más el obtenerla, ¿no? También es importante ver el contenido, o sea, revisar bien la documentación de esa certificación y ver qué tipo de prueba nos van a hacer. ¿Es un examen tipo test? ¿Es un examen práctico? ¿Es un entorno de laboratorio donde voy a tener que solucionar cosas? ¿Es una mezcla de todo ello, que también puede ocurrir? ¿Cuántos ejercicios voy a tener que resolver? O si es un entorno de laboratorio, por ejemplo, de pentesting, ¿cuántas máquinas voy a tener que comprometer? ¿Qué tiempo tengo para realizarlo? Si es un tipo test, pues normalmente muchas veces son 90 minutos, 120, una hora. Yo creo que más bien 90 minutos casi siempre. Pero bueno, puede variar. ¿Qué calificación mínima tengo que obtener? Porque aquí sí que lo del 5 pelado no vale. Aquí normalmente una clasificación habitual suele ser un 750 sobre 1000. ¿De acuerdo? O sea, la mitad de las preguntas, eso no vale. El 5 pelado, aquí la opción de después ir a llorar, todas esas cosas, eso no existe aquí. La duración de la certificación también debo conocerla, es decir, es una certificación perpetua, por decirlo de alguna forma, es una certificación que dura X años y después tengo que renovarla. Si tengo que renovarla, ¿cómo debe ser esa renovación? ¿Cómo la hago? En muchas vías tengo que hacer cursos e ir acreditando una serie de créditos y cada certificación tiene su propia metodología, ¿no? Pero sí es importante que lo tenga en cuenta. Evidentemente, como empresa, puedo decirlo, si alguien sacó Ethical Hacker certificado hace 5 años y no le ha caducado y no lo ha renovado, o el CISA, bueno, vale, no lo tiene en vigor, pero lo sacó en algún momento, pues yo sé que por lo menos se esforzó en su momento y que por lo menos esos conocimientos los tenía. Que no lo he renovado, no quiere decir que haya olvidado todos los conocimientos. A lo mejor ha optado por durante un tiempo seguir otro camino en su carrera, lo que quiera que sea, pero tampoco va a tener valor cero no renovado, por lo menos en mi punto de vista, en mi opinión personal, ¿vale? Y un aspecto fundamental, aunque ahí aparece más chiquitito en la presentación, ¿no? El coste. Porque claro, hay certificaciones que son muy accesibles en cuanto a coste, pero hay otras que tienen precios realmente muy elevados, muy elevados. Entonces, eso también va a jugar un papel, no cabe duda. A todos, cuando miramos las cosas, uno de los aspectos en los que nos solemos fijar es en el precio que tienen, ¿no? Y aquí ya entramos en entidades y en certificaciones concretas, ¿no? Y la primera que voy a mencionar es una de las más conocidas, que no solo certifica temas de ciberseguridad, eso es importante también conocerlo, y de la que, según me ha comunicado Pino Caballero, la Universidad de La Laguna recientemente ha sido aceptada como partner académico, lo que permite acceder a descuentos en todas estas certificaciones. Y eso es muy interesante. No sé exactamente cuál será el descuento, pero no cabe duda que es reducir la barrera de entrada, ¿no? Dentro de Contía
Tiene una parte que ellos llaman de core, que es la primera parte, la que aparece más a la izquierda en la presentación, en horizontal, digamos, que son conocimientos fundamentales, digamos, de redes de sistemas o de seguridad, ¿no? Aquí yo diría que la de Security Plus es una muy buena certificación como punto de entrada, ¿no? Como primer contacto con el mundo de las certificaciones. Y como decía un poquito más atrás, un poquito antes, es una certificación generalista. Me da una visión general del proceso de certificación. Y después ya podría ir a otras más enfocadas a especialización, como son, por ejemplo, la de Pentest Plus o la de CISA Plus. Cuidado no confundir este CISA de CompTIA con el CISA que veremos después, porque no tienen nada que ver, o bueno, muy poquito que ver, ¿de acuerdo? Ya digo, CompTIA es un buen punto para entrar, es una organización muy reconocida y permite ante cualquier empresa demostrar que se tienen los conocimientos necesarios. La siguiente que voy a comentar es S-Council. No sé si de las más antiguas, pero es de las que lleva por lo menos más tiempo en esto de la seguridad. Su certificado de Ethical Hacker certificado, valga la redundancia, es de los más conocidos. Lleva ya muchas versiones, digamos, y es de los más reconocidos, ¿vale? En general, los certificados de información de ese council yo creo que son muy válidos, están muy reconocidos por las empresas, están muy reconocidos por todas las organizaciones y por lo tanto es también un buen candidato a la hora de seleccionar una certificación. ¿De acuerdo? El siguiente, Offensive Security, tiene una certificación también muy reconocida en el mundo del pentesting. En general, todas sus certificaciones están orientadas al mundo del pentesting fundamentalmente, ¿vale? Y la OSCP es de las más reconocidas, junto con la de CEH, de ese council que vimos antes, ¿no? De Ethical Hacker Certificado. La de OSSP es de las más conocidas en este entorno, ¿vale? Además, fijaros, tienen alguna más que no he puesto en la diapositiva, eso se puede ver en la página web. Además de la OSCP, tienen una específica en wireless, tienen específicas en explotación y ataques de web. Es decir, no es de las que más tiene, pero sí que tiene una variedad de certificaciones interesantes que además se complementan perfectamente unas a otras. Además, en cuanto a empresa, en cuanto a entidad, bueno, es una de las entidades que desarrolla y mantiene importantes herramientas en cuanto a seguridad y software libre y pentesting, ¿no? Como por ejemplo el tema de Kali Linux. O sea que no es cualquiera. Esta es una empresa, una entidad algo menos conocido tal vez todavía, pero que está cogiendo fuerza y tiene una certificación en cuanto a pentesting muy interesante como punto de entrada, como primera certificación en ese mundo interesante, que es la de EJPT, ¿vale? Yo creo que puede ser, para aquellos que estén interesados en ese entorno de ethical hacking, de pentesting, puede ser una buena certificación para empezar. Por supuesto, después tienen, por decirlo así, un track, una senda de certificación que va de menos a más y donde puedes ir complementando esas certificaciones con otras de más nivel poco a poco, ¿no? O sea que es también otro candidato a tener en cuenta. Y esta entidad, ISC2, tiene una de las certificaciones profesionales más reconocidas, que es la CISP. El problema es que como pongo ahí, como es una copia literal, de hecho, de un párrafo en su página web, es una certificación que es importante que conozcan, que la tengan en cuenta a lo mejor para el futuro, pero si están empezando en esto, no se la recomendaría. No es una certificación para empezar, diría yo. ¿De acuerdo? Yo creo que requiere un poquito más de madurez y habría que mirar bastante bien los requisitos adicionales que pide.
Siguiente punto es las certificaciones de ISACA. ISACA, si van a trabajar en ciberseguridad, es una organización que tienen que conocer. Si no la conocen, yo les animo a que por lo menos curioseen en su web, ¿no? Y tiene muchas certificaciones, aquí hay, como ven, 8, y sobre todo yo voy a mencionar 3, porque son de las más conocidas, de las más reconocidas en el mercado. Pero eso sí, tienen importantes requisitos a la hora de obtenerla, en cuanto a experiencia y en cuanto después a mantenimiento de la certificación. ¿Vale? Tampoco son certificaciones para empezar, pero sí que cualquiera que trabaje en seguridad debe conocerlas y debe saber que existen e incluso pensar en algún día en sacarlas, ¿no? Son, por un lado, la certificación de CISA, orientada a auditoría, la certificación de CERRIS, orientada a análisis de riesgo, y la certificación de CISM, orientada a la gestión de la seguridad. Sobre todo está orientada para roles, perfiles que van a dirigir o que van a gestionar seguridad. La siguiente es GIA. No sé si les suena, pero yo creo que debería sonarles también si están dentro de este mundo, junto con lo que es el Sun Institute. Es de las certificaciones más reconocidas, pero también de las certificaciones más caras y que más prerequisitos tal vez requieren. Un curso de SANS de 5 o 6 días, no hablo de un máster, sino hablo de cursos de 4, 5, 6 días, puede tener un coste de 4, 5, 6 mil euros fácilmente. O sea, no son baratas, pero sí que están muy reconocidos y son muy prestigiosos estas certificaciones y los cursos, ya no llegando a la certificación, sino los cursos de SAN. Y ahora he querido mencionar por lo menos algunos casos españoles, y el primero que voy a mencionar es AENOR. AENOR era la entidad de normalización española, se separó hace unos años en 2 partes. Una parte sigue siendo digamos, la que define las normas y demás, pero AENOR como tal ahora es una empresa sigue especializado en auditoría, certificación y formación en todo lo que es la normativa, las normas UNE, las normas ISO, y tiene, aparte de muchos cursos de un muy buen nivel, tiene varios títulos propios que son muy interesantes de cara a la parte de seguridad de la información, sobre todo si pensamos enfocarnos a auditoría o a gestión de la seguridad. ¿De acuerdo? Es el caso de los titulaciones propias que tiene referentes a la ISO 27001 e incluso las que tienen como referencia la ISO 20000, que aunque no es específica de seguridad, sí que tiene un apartado de aseguramiento de los servicios muy importante. La siguiente es una empresa española que además es conocida también en Latinoamérica y con un muy buen nivel de formación. Las personas que conozco que han asistido a sus cursos siempre me hablan de, por un lado, el conocimiento que han adquirido y sobre todo del contenido práctico de los mismos, lo cual siempre es de agradecer. Tiene certificaciones propias y lleva ya años en el mercado además, o sea que es también un candidato interesante a valorar, sobre todo si se va a trabajar en España o en los países de Latinoamérica donde es conocida. Lo mismo pasa con The Security Sentinel, que también es una empresa española reconocida y con experiencia en esta formación. Tiene los profesores de sus títulos, de sus certificaciones, también son gente muy reconocida en el sector y, por lo tanto, yo creo que también es un candidato a tener en cuenta. Y aquí ya entramos en la parte de fabricantes. Al final, casi todos los fabricantes importantes y desde luego casi todos los de seguridad de la información, de productos relacionados con la seguridad, tienen sus propias certificaciones en seguridad.
Y son especialmente útiles, evidentemente, si yo voy a trabajar en una empresa que tiene esa tecnología, que tiene productos de ese fabricante, pero además yo diría que también al final abordan conceptos que son comunes a todos. Entonces, me van a servir aunque yo no haga uso de esos productos en determinado momento. Si yo la saco hoy porque estoy trabajando en una empresa, por ejemplo, que tenga productos de Microsoft, y mañana me voy a otra que no los tenga, no todo, pero sí una parte importante de lo que he aprendido, pues posiblemente lo pueda aplicar, ¿no? Microsoft tiene, yo diría que decenas, si no centenares, no creo, pero decenas de certificaciones sí que tiene. Y entre ellas hay por lo menos 8 relacionadas con la seguridad de la información y la seguridad de sus productos, ¿no? Siguiente caso que voy a mencionar, como dije al principio, no voy a mencionar todas las certificaciones que hay en el mercado porque sería imposible, pero sí las que yo creo más interesantes que deban conocer y más interesantes porque puedan ser de aplicación en el entorno que se puedan encontrar en la empresa. En este caso, Fortinet es un fabricante muy destacado de productos de seguridad, firewall, WAF, productos de seguridad de endpoint, productos de seguridad para el correo electrónico. Tiene un catálogo muy amplio y han estructurado sus certificaciones en, digamos, una cadena, una carrera profesional en la que los 3 primeros niveles serían, digamos, un poco de introducción. El nivel 4 lo llaman ya profesional, el NS4. Después tendrían un perfil ya más de analista. El nivel 6 sería el de especialista. Nivel 7, lo que llamarían arquitecto. Y nivel 8, el de experto. Yo creo que son certificaciones y formaciones que están también muy completas. Otro fabricante, competencia al anterior y que también tiene unas certificaciones bastante reconocidas, evidentemente orientadas a sus productos, pero como decía, muchos de los conceptos y de las materias que se tratan son aplicables o son extrapolables a un fabricante o a otro. Después cada uno tiene su libro, cada uno tiene sus comandos específicos, pero en general los conceptos son extrapolables, ¿no? En este caso es Checkpoint, que tiene una certificación primero que llaman de Core, y después un nivel que llaman de máster, incluso un máster élite, ¿no? Y que te permiten ir subando, empezar desde el core y a partir de ahí ir creciendo. Palo Alto, otro gran fabricante de productos de seguridad, pues también tiene una estructura parecida. Tiene un nivel de entrada, que sería, si vemos esto como una T, la parte de abajo de la T, el de entry level, para ir creciendo a lo que llaman administrador de seguridad y de ahí pasar a lo que llaman ingeniero de seguridad. Y por cerrar con los grandes fabricantes de productos de seguridad, de firewall y demás, Cisco System. Cisco System hace 20, 30 años era indiscutible, era el número uno y en algunas cosas prácticamente el único. Y desde entonces, por ejemplo, su certificación de CCIE es de las certificaciones más completas, avanzadas y complejas de obtener, ¿no? En este caso sería la columna de más a la derecha y el CCIE hay uno específico de seguridad, ¿no? Bueno, pero sin llegar a ese nivel de complejidad y de dificultad para obtenerlo, tiene el nivel de asociado, una certificación específica de seguridad en el nivel de asociado y dos certificaciones específicas en lo que es el CCNP, el nivel de profesional, dedicadas a la seguridad. Pero luego Cisco sigue siendo un gigante en todo lo que es redes y en lo que es seguridad. Ahora pasamos a otra empresa completamente distinta, ya no es un fabricante de soluciones de seguridad, es, si la nube tuviera que tener un nombre propio, pues posiblemente fuera el de Amazon con permiso de Google o de Microsoft, ¿no? Amazon tiene su propio conjunto de certificaciones y dentro de ese conjunto de certificaciones tiene una de especialista en seguridad, ¿vale? Tiene una especialización en seguridad.
que también es interesante, sobre todo, evidentemente, si vamos a trabajar en empresas que tengan servicios en la nube de AWS. Bueno, hasta aquí la presentación o la charla que quería darles. Yo, por resumir mucho, insistir en formación, formación y formación. El tema de ya no solo de certificación, sino simplemente de estar evolucionando, de estar aprendiendo continuamente es fundamental. Sin eso en tecnología en general y en seguridad en particular no hay posibilidad de carrera. Y en cuanto a las certificaciones, los puntos a considerar que les indiqué antes, ¿no? ¿Qué requisitos tiene esa certificación? La solvencia y el reconocimiento de la entidad, de la empresa que promueva esa certificación. Evidentemente el coste, la dificultad que puedo tener para sacarlo, el formato del examen o de la prueba, si es tipo test, si es tipo, porque ahí dependerá, hay gente que se le da muy mal el tipo test a lo mejor y prefiere un entorno de laboratorio donde pueda estar trasteando unos días hasta que lo resuelve, o no, a mí se me da mejor la mejor. Ahí también, bueno, pues cada uno debe conocer sus fortalezas y debilidades. Bueno, no quiero entretenerles más, darles las gracias y desearles una prometedora carrera en el mundo de la ciberseguridad.